espera que haya una evolución normal en la parte de los pacientes. Solo va a ser normal si estamos en conciencia que existe la otra parte. Nosotros vamos a ser médicos o prácticamente ya somos médicos, sabemos que alguien renuncie, cosa que a estas alturas ya es bastante difícil. Todos ustedes ya en poco tiempo van a ser médicos y el médico general tiene que tener una base, ¿no? Una base sólida de lo que es la endocrinología. La parte ginecológica, por tanto, es una parte de la endocrinología general que debe dominar todo médico general. El ginecólogo también, pero esencialmente el médico general respecto a cuestiones básicas como es la fisiología del ciclo menstrual, entender de que temas como pubertad normal y alteraciones es de básico conocimiento, que es amenorrea, o sea, la falta de menstruación de 3 meses o más, o que nunca haya venido, amenorrea primaria, o que hayan pasado desde la última regla 3 meses para decir amenorrea secundaria. Tanto en uno como en otro hay aspectos fisiológicos y patológicos, ¿no? Una amenorrea primaria puede ser fisiológica normal como patológica, y lo mismo de una amenorrea secundaria, o sea, la falta de menstruación, patológica o fisiológica. Y la endometriosis es una patología, si bien benigna, es un proceso inflamatorio crónico que sobreviene cuando viene el efecto de las hormonas a partir de la pubertad y adelante, y termina con la menopausia. Es estrógeno dependiente, no se sabe exactamente la causa, hay un montón de temas, en el cual consiste en que el tejido endometrial, que es altamente sensible a los efectos del estrógeno y progesterona, o están presentes fuera de la cavidad endometrial, en la pared del útero, que es el miometrio, en el perimetrio, en el peritoneo pélvico, en los ovarios, en los intestinos, en el ombligo, hasta puede ser en la mucosa nasal, que puede generar epistaxis cíclicas, como es cíclica las curvas de estrógeno y progesterona, y como es tejido endometrial, tiene justamente el efecto que le corresponde según estrógeno y progesterona. Eso no es la clase, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Obviamente hay para hacer profundidades, pero mi función en la clase teórica es orientarlos en lo esencial para que se pueda entender eso y cuál es la correlación práctica de ese contenido teórico. La pubertad, o sea, la transición de la etapa no reproductiva de la infancia, niñez, a la reproductiva, que puede ser la adolescencia y posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Esencialmente es la maduración del hipotálamo para que haya los ciclos, ¿no? Los ritmos circadianos y ultradianos de las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? FSH y LH, que se producen en la hipófisis anterior. Pero ¿quién genera esa producción? Son los ciclos de GnRH que se producen en el hipotálamo, ¿sí? Y estas gonadotrofinas van a estimular los órganos sexuales, secreción de hormonas sexuales tiroideas. Básicamente en el ovario son los 4 tipos de estrógenos. ¿Cuáles son? E1, estriol, E2, estradiol, E3, estrona, E4, estetrol. Pero fundamentalmente estradiol, que es en mayor cantidad y el que tiene actividad biológica respecto a los cambios de los caracteres sexuales secundarios, de lo que se caracteriza la pubertad. Siendo el cambio por lejos la más preeminente, la más evidente, el más contundente, el inicio de la función reproductiva. ¿Sí? Aumenta los senos, aumenta el vello púbico, empieza la menarquia, que es la primera menstruación, y ya está apto el organismo para poder generar un embarazo. ¿Es posible, pregunta, que haya embarazo sin menarquia? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí, uno dice sí, otro no. Una señora que se ha embarazado y está con la lactancia, no menstrua, pero no se cuida, ¿no? Y de repente arranca con el segundo embarazo, nunca ha menstruado, y arranca con el segundo embarazo. ¿Acaso no es mejor que haya una menstruación para yo darme cuenta que a partir de esa menstruación hay un retraso menstrual y hay embarazo? No, ¿no es cierto?
Porque el embarazo depende de la primera ovulación, no de la primera menstruación. ¿Se entiende? Si por mala suerte por ahí la niña o la adolescente que tiene su primera, va a tener su primera menstruación, que es la menarquia, pero ¡pum! Tuvo relación sexual y el esperma agarró la primera ovulación y le embarazó y nunca hubo primera menstruación. Pero como eso no sucede en la gran mayoría de casos, hay la ovulación y se sucede la primera menstruación. En tal sentido, el efecto de las gonadotrofinas es estimulación sobre la gónada, que es el ovario, para que produzca básicamente el crecimiento del folículo de Degrad, ¿no? Y el folículo de Degrad está produciendo estrógenos, una parte del ovario está produciendo los estrógenos que están posibilitando que crezca el folículo de Degrad para finalmente ovule y se produce el cuerpo lúteo, todo lo que ustedes se ha comentado en la primera parte. Y a partir de ello se da la fase secretoria, no hay embarazo y hay la menstruación, que es la primera, es la menarquia. Estos datos clínicos nos determinan puntos o checkpoints que debemos tener en cuenta a la hora de tener idea o evaluación de cómo va el proceso de la pubertad. Reinicio del síndrome gonadal negativo y el estrógeno positivo, sobre todo en la ovulación, y sigue la maduración. ¿Cuánto demora? De 3 a 5 años, dice la literatura, pero es posible que haya ya incluso embarazo. ¿De qué depende? De muchos factores, ¿no? En el inicio, puede ser tardío o puede ser temprano, ¿no? Pero dentro de un intervalo de tiempo que es normal, en función de la campana de Gauss, ¿no es cierto? Menos 2 desviaciones estándar a más 2 desviaciones estándar se considera normal. Lo que sale por abajo, pubertad precoz; lo que sale por arriba, pubertad tardía. Depende de la genética. Si mamá o la familia tempranamente ha empezado, estado nutricional. Las bien gorditas se adelantan, las flaquitas que no se alimentan bien se retrasan. Si es a altura, muchos metros sobre el nivel del mar, se retrasa; más al nivel del mar se adelanta. La exposición a la luz, si más hay luz se adelanta, y si hay más tinieblas, más oscuridad, se retrasa. Y en general la salud, si está comprometida la salud, se retrasa. Los cambios hormonales que ustedes están mencionando, está de nacimiento, las niñas, como los niños, tienen su dotación de ovogonias y espermatogonias. No es infinito. Las ovogonias se van a producir, después se convierten en ovocitos de primer orden, esperan, viene la menarquia, la pubertad, a ovocitos de segundo orden y empezar a ovular. ¿Cuánto llega a ese punto? De haber millones en la época fetal, llegan a 400.000 y son quiescentes hasta la pubertad. Y arranca en la pubertad la maduración, para que solo un ovocito sea el fertilizable por cada mes. Por cada 1000 ovocitos, uno solo alcanza la madurez y es capaz de embarazarse. Son 400.000. Si solo uno es por cada vez, son 400 ciclos menstruales, en los cuales la mujer es posible que se pueda embarazar. Es la edad reproductiva, más o menos cuando son 30, 32 años, y dividen 400 entre 12, más o menos ese tiempo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si lo que normalmente está estipulado tiene un poquito más? Se van con menstruaciones hasta los 54, 55 años, habiendo empezado a los 12. ¿Y qué pasa? La dotación es menor. No son 400.000, son 40.000. 40.000. Ya no son 33 años, sino son 3 años. Empezó a los 15 la menstruación, o a los 12, más 3, a los 15, 18 o 20, lo hemos tenido niñas o jovencitas, 20 años
y ya les viene la menopausia prematura, porque por diversas razones su dotación de ovocitos para arrancar la pubertad es mucho menor. Entonces, dentro de lo normal se entiende que más o menos son alrededor de 30 años, de los 15 a los 45, un poco más, un poco menos, es el tiempo de vida reproductiva, entendiendo que la edad es fundamental para efectos de tener el embarazo. A partir de los 35 años para adelante, esos ovocitos que estaban guardados ya también tienen 35 años. Llegados a los 40, esos ovocitos tienen 40 años. Su calidad para poderse embarazar disminuye considerablemente, al punto que si uno no quiere tener todavía bebés o no quiere ser madre tempranamente, ahora existe lo que se llama la congelación de ovocitos. Congelar mis óvulos, yo no quiero ser madre a los 30, tengo que trabajar, tengo que ser presidenta de mi empresa, tengo que pasearme el mundo, 35 años, todavía no, 40 años, ahora si quiero embarazarme, utilizo mis óvulos que los congelé a los 25 años. Porque la congelada de los óvulos mantiene vivos, presentes los óvulos con la edad de 25 años y yo los puedo utilizar a los 40. Bien, entonces en la pubertad estamos con los cambios correspondientes y empieza a aumentar progresivamente la producción de FSH-LH, que ahora estimula la producción a nivel de la granulosa del ovario por la producción de estradiol. El estradiol incide sobre el endometrio para producir endometrio proliferativo, viene la ovulación, se produce el cuerpo lúteo que produce progesterona, transforma ello, si en 15 días no hay embarazo, viene la menstruación. Entonces, la menstruación, o sea, el sangrado, el menstruo, al final de cada vez nos determina, nos hace deducir el estado hormonal de una paciente. Si la menstruación es abundante o escasa, que sale de los términos normales, es indicativo de que el problema es en el útero. Todas las alteraciones de sangrado que tienen que ver con cantidad, el problema está en el útero. Un mioma, un pólipo, un problema neoplásico, lo que sea, pero está en el útero. Pero cuando el problema es de ciclicidad, de regularidad, o sea, una menstruación viene muy pegada a la otra, que se llama polimenorrea, o sea, menos de 21 días de intervalo, o tiene más de 35 días de intervalo, se llama oligomenorrea, tiene que ver con la función del eje. Entonces con ese dato clínico básico, yo voy a investigar. Si el sangrado es abundante, con una ecografía veo los miomas y ya tengo la solución del diagnóstico. Si el problema es de ciclicidad, obviamente tengo que hacer un perfil hormonal para poder determinar. Entonces, los diferentes neurotransmisores que tienen que ver con la maduración y la secreción de GnRH episódica, que igualmente, concomitantemente, existe la adrenarquia, que es el inicio de la producción de los sexocorticoides a nivel de la corteza suprarrenal, pero tiene otra línea de comando, ¿no es? Ya es la ACTH, la que tiene que ver. O eventualmente puede haber focos ectópicos de producción de estradiol, de estrógenos, que pueden estar interfiriendo con el momento normal del inicio de la pubertad. Es lo que se llama la pubertad precoz periférica, a diferencia de la pubertad precoz central, que es una maduración del hipotálamo antes del tiempo normal. Tenemos el aumento del estradiol. A su vez, no solamente el estradiol está involucrado, sino esencialmente la hormona de crecimiento. Tiene que ver a nivel de la corteza suprarrenal con el contenido mineral óseo, el cambio en la masa muscular en la mujer, un poco diferente a la del varón, la distribución de la grasa corporal y la duración. Esto es importante mencionar porque tiene efectos clínicos importantes. La duración, 3-4 años, aproximadamente a las 9, 11. Pero esto es variable. En una población, esa campana de Gauss puede ser más baja, otra más alta. ¿Sí?
En este caso, están poniendo la campana de Gauss a partir de los 9 años, hasta puede ser hasta los 16 o 15. En un estudio que hicieron en Perú, era aproximadamente 8 años y medio en las poblaciones de la costa y 9 años y medio en la sierra. Pero claro, son variaciones muy propias de cada grupo poblacional. Siempre está abierta la posibilidad porque las poblaciones van cambiando. Y la tendencia mundial es que el inicio de la pubertad va bajando en edad, progresivamente. Y si va bajando, lo que antes se pensaba que era el inicio de una pubertad precoz ya no lo es. Antes, pues, menos de 9 años era. Ahora tiene que ser menos de 8 años. Y así progresivamente. Y dentro de la pubertad están los caracteres sexuales secundarios. El primero que nos dice que arrancó la pubertad es la telarquía. En segundo lugar, la pubarquia. Y la menarquia es el culmen, es cuando ya se consumó la pubertad y arranca el proceso o el periodo reproductivo. Por tanto, el médico general, nosotros tenemos que detectar ante una niña, ante un adolescente, de las diversas razones por las cuales consulta, este dato es sumamente importante, ¿no? Como preguntar su edad, comprometer antecedentes, es cómo se siente, si ya menstruó o no menstruó. Lo primero que se pregunta es la menarquia. No tiene la menarquia, pero no es suficiente preguntar si cuándo fue la menarquia, ¿no es cierto? Es cuando la mamá ya le palpó el primordio, los botones mamarios. Eso, la madre no está entrenada para eso, pero la madre culta sí, ¿no? Y si nosotros estamos en una población alejada o de nuestro entorno, obviamente este dato que es médico debe expandirse, ¿no? Porque es de esencia fundamental. Si una mamá está palpando botones mamarios a su hija de 5 años, algo importante y potencialmente grave está pasando. Arrancó el proceso de la pubertad y está avisando que es una pubertad precoz. La pubertad precoz no la va a matar a la niña, o sea, ese tipo de gravedad no es, pero va a generar que la pubertad sea más temprana y el pronóstico de la talla va a ser pésimo. ¿Me explico? Las características de la pubertad que arranca con la telarquia, es decir, el botón mamario y la masa mamaria que va creciendo, que se determina con los criterios de Tanner, 1, 2, 3, 4, 5, la pubertad, el vello púbico en cantidad y distribución, 1, 2, 3, 4, 5 criterios de Tanner, y finalmente la primera menstruación, ello tiene un inicio y tiene su tiempo correspondiente, en lo cual nosotros podemos manipular e intervenir médicamente si es conveniente para la niña. ¿Por qué esta preocupación? Porque existe el problema serio de la secuela de la pubertad precoz, que lo vamos a ver en un momentito más, ¿no? En tal sentido, nosotros tenemos que tener un pronóstico del tiempo del proceso en función de lo que encontramos. Si encontramos la telarquia 1, o sea, telarquia Tanner 1, ya sabemos que más o menos en 3 años va a venir la menarquia. Si la tenemos en Tanner 2, 4, 5, ya vamos a saber de que a los meses va a venir la menarquia. Entonces es fundamental el conocimiento de la interrelación entre un hallazgo y otro, y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Ustedes ven en función del tiempo la sincronía, la coincidencia con los diferentes tipos de los caracteres sexuales secundarios. Los cambios correspondientes que he mencionado, la talla, cambios dentro de ellos, la disminución de la grasa corporal, ¿no? La fuerza muscular, el crecimiento, lo vuelvo a repetir, los cambios correspondientes a nivel del ovario, de los suprarrenales en función, los criterios de Tanner, ¿no? Distintos por Tanner en función a las características de cada estadio, donde estadio 1 es no hay nada, y estadio 5, que ya es un pecho de una adulta. Aquí viene el problema. ¿Es más temible la pubertad precoz que la pubertad tardía? Depende.
Lo cierto es de que la pubertad precoz es algo que nosotros debemos detectar y prevenir, o si no podemos prevenir, por lo menos detectarlo tempranamente para saber, para evitar las secuelas de la pubertad precoz, es entender primero que todo, es más problema de las niñas que de los niños. Una proporción abismal, tremenda, 23 a 1, y en otras poblaciones incluso 40 a 1. ¿No? En la mayoría de niñas la pubertad ha iniciado antes de lo normal sin un problema de fondo. Es el problema de la pubertad precoz de origen central. Hay una madurez anticipada del hipotálamo, por razones conocidas o desconocidas, la central, y desarrollo de la rama o vello público antes de los 8 años para poder darle la categoría de pubertad precoz. El estudio, las concentraciones basales de gonocofinas, es decir, ya hay FSH y LH. Estudio de la función tiroidea, la edad ósea, hacer una plaquita de la muñeca izquierda, de la menos hábil, para determinar la correlación de la edad ósea, ¿no? Si está avanzando, cuando no le corresponde, el indicativo de que ya procesos hormonales ya están avanzando con la madurez ósea, y lo que finalmente va a generar en la secuela más importante y temible es la osificación o la soldadura de las diáfisis, no, de las epífisis de los huesos largos, que son los que determinan esencialmente la talla definitiva. La central, todo aquello que tiene que ver a nivel central, ¿no? La idiopática y otros más, que generan adelanto de la madurez del hipotálamo o que se produzca ya los ciclos de la GNRH. Y la heterosexual o la periférica, que puede haber un foco de una neoplasia en la suprarrenal o en otra parte que está generando producción de andrógenos o estrógenos o sexocorticoides que están adelantando la pubertad. Entonces, en la pubertad retrasada o interrumpida, lo contrario, no aparecen los caracteres sexuales secundarios hasta los 13. O son los 15 años o 16 años, a pesar de que hay inicio de diferenciación de caracteres sexuales secundarios, pero no existe la menarquia, estamos hablando de pubertad retrasada o interrumpida. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de la pubertad precoz? Es detener el proceso. Esto quiero que vean porque tiene implicancia médico-legal. Si una niña llega al consultorio de ustedes están en una posta, en un centro, está haciendo el serum, etc., y no se percatan de la posibilidad que pueda haber pubertad precoz cuando debieron detectarla, y la niña finalmente se le suena las epífisis de los huesos largos, ustedes son parciales de problemas médico-legales, porque ustedes pueden detectar ello. Tan solo palpando los senitos en una niña de menos de 8 años, ¿no? O si el vellito, ¿no? El vello púbico ya está presente. No tiene que ver la menarquia. Si la niña ya vino con menarquia, ya se ha llegado tarde. Muchos padres, madre y padre, son bajitos. Y no se espera que la niña sea alta, ¿no? Pero tienen la esperanza de que su niña sea alta, aunque sea atribuyendo, no, si el abuelo ha sido alto, la abuela ha sido alto. Lo cierto es de que si papá y mamá son bajos, la niña va a ser baja. Pero el médico bien intencionado o la medicina actual sí puede posibilitar que esa niña crezca más que los padres. Claro, hay un dilema ético, cómo te interviene, manipulas. Si lo normal es que si son bajos los padres, la niña sea bajita. Pero si se detecta o se retrasa la pubertad, esa niña puede alcanzar unos 4, 5, 6 centímetros más y va a ser más alto que papá y mamá. Eso es éticamente malo. Entonces ahí viene la discusión filosófica, ¿no? de cosas que pueden manipular el conocimiento médico respecto a casos específicos. En el caso de Messi, era una necesidad. Era súper hábil, pero 1,55 m, 1,50 m, no. Pues el que menos, por más menos hábil que él, lo tumba. Pues. Entonces, con el tratamiento que se ha logrado, está en 1,70 m, ¿no? 1,71 m, ¿no? Que no
¿cómo voy a conseguir si no había la manipulación correspondiente? ¿Y cómo se manipula? Retrasando la pubertad, ¿sí? Y aumentando la hormona de crecimiento. Lo digo en general, ¿no? Porque eso se maneja con el endocrinólogo pediatra para que haya ese tipo de manipulación. Lo cierto es de que, si finalmente viene la menarquia, ya hemos llegado tarde. No, no hemos llegado tarde. Porque no solo se trata de estatura, se trata de que haya tranquilidad, haya salud mental de parte de la niña. Si bien ya no se puede hacer respecto a la estatura, ¿no? Hay tratamiento psicológico, ¿no? No vamos a perder la cosa. Y con el tratamiento psicológico tempranísimo, la niña, es más, su condición en ese sentido lo cambian totalmente, de ser un estigma, un problema de depresión, etcétera, lo cambian totalmente y es un acicaje para el éxito en la vida. Ustedes saben la historia, ¿no?, de un señor denominado Napoleón Bonaparte. Todo esto tiene solución desde el punto de vista psicológico, emocional, lo que debemos saber nosotros como médicos. Entonces, se detiene. ¿Cómo se detiene la producción de GnRH? Con análogos de la GnRH o antagonistas de GnRH. Por ejemplo, triptorelina 3.75 miligramos intramuscular cada mes por 12 meses, detenida el proceso de la pubertad por un año. Si además utilizamos hormona de crecimiento, puede haber, siempre con la intervención del endocrinólogo pediatra, ¿verdad? Y en el caso de pubertad retrasada, ¿cuál es el problema? Que no se produce adecuadamente la producción de estrógenos, sería estrógenos exógenos, progresivamente, y solucionado el problema. El tratamiento, como ustedes ven, estradiol puede ser transdérmico o de otra forma. Muy bien, entonces, uno de los casos de la pubertad retrasada puede ser la menorrea primaria. Si no hay menarquia, y ya la niña está de 17, 18 años, es una pubertad, es una amenorrea primaria. Se hacen los estudios y resulta que no tiene útero. FSH, LH, GnRH, estradiol, todo normal, y no menstrua. Le hacen un estudio adecuado y no tiene útero. Síndrome de Rokitansky-Kuznets-Causa. En cierto modo, eso es desde el nacimiento. Una alteración en la diferenciación de los conductos de Müller. Típico, ustedes van a tener un seminario, si no lo han tenido ya, al respecto. Creo que lo van a tener esta primera, ¿no? Los primeros. Bueno, entonces la pubertad retrasada no vaya a ser que se mezcle con lo que es la amenorrea primaria, entre las cuales tenemos problemas de nacimiento o problemas adquiridos. Todas las características de la menarquia, de la menstruación, que ustedes ya lo saben, vamos a pasar rápido. Las características de amenorrea, la primaria, la amenorrea secundaria, de causas genéticas, de endocrina, anatómica, los diferentes casos y combinaciones en relación a sus causas, la amenorrea secundaria igualmente, la fisiológica, amenorrea primaria fisiológica, la infancia, ¿es cierto? Primaria, nunca ha tenido, y es normal que tenga falta de menstruación una niña de 5 años, 4 años. Y una amenorrea secundaria fisiológica, la vejez, la posmenopausia, ya no hay, hubo, pero ya no hay, es normal. La lactancia, igualmente, no hay menstruación. 3 meses, 4, 6, 1 año, 2 años. Amenorrea fisiológica. Secundaria, porque secundaria significa que por lo menos ha habido la menarquia. Causas a nivel hipotalámico, sobre todo las que son bastante atletas con intensa preparación, hay un bloqueo de la producción de GnRH, se altera los ciclos, los pulsos y no menstrua. A nivel hipofisiario, primaria, las cuestiones genéticas, hipoplasia, o secundarias debido a un tumor o un problema codiciario. A nivel ovárico, un quistecito que es muy frecuente en las niñas. Por un quistecito, ¡pum!, se vuelve en el ovario más, ya les queda el 50% de la masa ovárica, y si del otro lado se enferma, ya no hay menstruación por deficiencia en la producción de estradiol.
o trastornos del tracto de salida. Una niña ya tiene 20 años y no tiene la menstruación. Van a verle, examinarla y es a nivel del himen que está tenso, morado, abombado y el dolor está cada vez más intenso. Se le hace una ecografía y existe un contenido líquido en todo lo que es la cavidad vaginal. Se le hace un cortecito en X o en más y salen coágulos a montón, retenidos de tanto tiempo, ¿no? Eso es una criptomenorrea debido a un himen imperforado. Pero no solamente puede ser el himen, puede ser un tabique vaginal transverso. O sea, la pared vaginal entre una y otra, un tabique que ha generado igualmente una criptomenorrea, es decir, hay menstruación, se acumula el menstruo y genera dolor cíclico, se le hace una ecografía, igualmente hay un contenido de un hematocolpos, una hematometra, se le hace la cirugía correspondiente y sale el contenido correspondiente. La menorrea fisiológica que les he mencionado, la hipotalámica por deficiencia de GnRH, avanzamos, cuestiones genéticas, causas endocrinas, la hipotalámica funcional que se han mencionado en los atletas, por problemas adquiridos tipo tumorales, ¿no? Alteraciones, un craneofaringioma, trastornos infiltrativos por otras enfermedades, la hipofisiaria, genéticas, endocrinas, o por destrucción de la hipófisis, ya sea por hipoplasia o por el síndrome de Zika, el famoso síndrome de Zika, que sigue produciéndose en estos tiempos en los países del tercer mundo, sigue produciéndose el panhipopituitarismo secundario a un shock hipovolémico. El shock hipovolémico, por diversas causas, un accidente, una hemorragia postparto, que es lo más frecuente en nuestra patria, donde no hay quien la salve a la paciente, si a las justas se salvó, pero pasó por un episodio de isquemia periférica por vasoconstricción, para salvar o tener, para cuidar la bolemia central, corazón, cerebro y suprarrenales, básico. El resto, periférico. Ustedes han escuchado hablar de pacientes que han entrado a UCI, donde se usan aminas para levantar la presión, básicamente para generar vasoconstricción periférica, para tener bolemia central adecuada. Y salen de UCI con los dedos necrosados, de las manos, de los pies, al punto que si no se entiende, la mujer hace un juicio de apoyo al hospital, porque le han tenido que amputar los dedos, ¿no? Las falanges terminales de los dedos, tanto de las manos como de los pies. No entiende que se les ha salvado la vida y que desgraciadamente pues, se ha tenido que utilizar las aminas para poder salvar la vida, ¿no? Precisamente ese detalle de shock hipovolémico genera vasoconstricción en la arteria central de la hipófisis. Y como tiene circulación terminal, no tiene colaterales por eso, porque es la silla turca. Y empieza a haber isquemia importante y se mueven un montón de líneas seminales que tienen que ver con la producción de las diferentes hormonas. Si se logra salvar, el panhipopituitarismo obliga a utilizar exógenamente todos los tipos de hormonas, ¿no es cierto? Todas las hormonas que eran derivadas a partir de la producción normal de la hipófisis. Dentro de ellos, el estradiol, porque se llaman FSH y LH, no le pides FSH y LH, de frente la hormona que tiene el efecto biológico. El efecto biológico no es de la FSH y LH, sino es básicamente el estradiol, el ácido estradiol. Si no tiene ACTH, que se produce también en la hipófisis, le das pues el cortisol. Y así sucesivamente. Si no tiene la tirotropina, que se produce, pues le das la hormona especial. Y entonces, ahí está el daño correspondiente que se puede subvencionar o soportar con las hormonas terminales o definitivas. La insuficiencia ovárica prematura, es lo que mencionaba. Si lamentablemente la niña viene, o la niña sí, viene con su dotación escasa de ovocitos de primer orden, en poco tiempo se acaban por las menstruaciones correspondientes y llega el suministro. ¿Cómo ya va a saber? De saber ello, se embaraza pronto, ¿no es cierto? Se embaraza pronto, porque eso es esencialmente el problema.
¿Qué hacen las niñas que tienen insuficiencia o menopausia precoz? Tienen que tener estradiol o estrógenos exógenos para no tener el síndrome climatérico. Y quieren embarazarse. No les queda otra que embarazarse con ovodonación. Están casadas, ¿no? Y buscan, el ginecólogo que se encarga, busca una donante que se parezca a ella, que tenga su grupo sanguíneo, RH, apariencia, tal vez más guapa, pero definitivamente sana y con un nivel intelectual aceptable, como ustedes, por ejemplo, y muchos ginecólogos seguro les han pedido a ustedes que sean ovodonantes. Claro, no les voy a preguntar a cada uno si es ovodonante, pero por lo menos aquí hay 2 o 3 ovodonantes. Me ha aparecido por allá ahora, bueno, no es el caso, pero yo cuando era estudiante, yo era espermodonante. Le pagaban 50 soles cada vez que el ginecólogo estaba jodido. No se apure, aquí debe haber un montón de espermodonantes. Eso es chamba, eso es la rutina, ¿no? Ya, el que lo hace no va a decir yo no soy. Pero, de hecho, por ejemplo, las universidades hay. Entonces, esas niñas que tienen menopausia precoz tienen que recurrir a ese tipo de recursos médicos para poder embarazar. Había cuenta que está normal, solo que no. 7 minutos. Entonces, tenemos diferentes tipos de. El síndrome de Turner, que era un estigma brutal antes, ahora tiene solución. Ya no se puede reconocer a las niñas que tienen síndrome de Turner porque se han hecho la cirugía plástica. Todos los estigmas de hoy, estatura corta, pues sí, pues no se puede ver, pero todos los signos, estigmas de infantilismo con una cirugía se cambia. ¿Cómo se llama? El cuello al lado, ya cirugía y está arreglado. Todo lo que ustedes ven de dentro se corrige estéticamente y hasta la disgenesia gonadal, que no tiene cromosomas, como ovodonación, con un arreglo, con hormonas se arregla el útero y se pueden embarazar y hacen su vida normal. Esta es la origen en Tumuña de la falla ovárica prematura, ¿no? Es otro caso, los cuales puede estar justo en la educación escasa de ovocitos, o variaciones, torsión ovaria, quimio, son varias razones por las cuales el ovario lamentablemente se pierde en su gran masa y puede generar la amenorrea secundaria. En la ovulación, con mucha frecuencia, bastante lejos es el síndrome de ovario prematura. Toda jovencita niña y parece algo gordita, en el 80% tiene ovario poliquístico. Es muy frecuente en todo el mundo, muy frecuente el ovario poliquístico, que es la producción más aumentada normalmente de los andrógenos por los mismos ovarios. ¿Tiene origen genético? Sí, porque la mamá, la tía, la abuela, la bisabuela, alguien tuvo y se generó el gen, continuó el gen. O sea, no es culpa de nadie, pero la culpa sí es de no reconocerlo, de no detectarlo temprano. El médico general debe suponer que una niñita o una señora más o menos gordita, que tiene irregularidades de relación más o menos velludita, debe tener ovarios poliquísticos, a menos que se demuestre lo contrario. No es constitucional, así es mi abuela, mi mamá, sí puede, entonces ellas también tienen ovario poliquístico. Es muy, pero muy frecuente. Por tanto, querer esconder, querer dentro de uno mismo, ¿no? Yo con todos ellos estoy seguro que mi mamá y la contraparte en el varón es el síndrome metabólico, gordito, que se le cae el cabello más antes que lo normal, que tiene tendencia a la prediabetes, ya es. Y mi hermano tiene ovario poliquístico. Mi mamá tiene ovario poliquístico. Mi abuela tiene ovario poliquístico. El problema no es ese. El problema es no saberlo detectar tempranamente y tratar. Desde la adolescencia. Si mamá, papá o alguien, por eso es importante la anamnesis. Ya, por más que la niña esté bien finita, esté flaquita, etc.,
puede que todavía la impregnación genética no haya sido tanta, ya debemos prevenir ello. Y la mejor prevención es el control frecuente, ¿no?, del vellito que quiere aumentar, del peso que quiere subir fácilmente y que demora y es difícil bajarlo, que tiene la irregularidad en la menstruación, ¿no?, viene más, viene menos, etc. ¿Por qué? Porque si no se detecta tempranamente, se va a engordar y es bien difícil bajar. Va a haber vellitos en muchas partes y bien difícil tratar el hirsutismo correspondiente. Y sobre todo cuando quiere tener su bebé va a ser mucho más difícil, porque va a haber más ciclos ambulatorios y tiene que someterse a un tratamiento importante para ello. Síndrome de ovarios poliquísticos como causa de anovulación y amenorrea ovárica. Definitivamente es una amenorrea sencilla. Y finalmente los trastornos del tracto de salida, alteraciones de la diferenciación de los caracteres de los conductos de Müller. Entre los conocidos, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Hussler, se le hace una ecografía, no hay útero, o hay tabiques, ¿no? Y obviamente es un problema. Tabique, primer incorporado, ya se ha mencionado, el síndrome de Asherman, que es las adherencias, se pegan las paredes porque ha habido uretajes, porque ha habido virus que se han complicado con infecciones y después se saca, se pega, es un problema. Finalmente la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Un trastorno crónico, inflamatorio, en la cual hay tejido endometrial en otra parte que no es la cavidad endometrial, ¿no? Es una enfermedad dependiente de hormonas, ¿no? Es en la edad fértil. Depende de los estrógenos. Viene la menopausa, se apaga. Pero dejó la secuela. ¿Qué son las secuelas? La adherencia, la infertilidad. La infertilidad, esa mujer no pudo tener sus hijos, le pasó el tiempo. Las adherencias pueden generar dolor, que durante la edad fértil siempre le duele. Cuando ya se apaga el influjo, ya no hay hormonas, pero quedan las adherencias que eventualmente puede generar el dolor. Ustedes vienen, tienen la epidemiología correspondiente, la etiología, diferentes teorías, el estadio, paciente que tiene en estadios menores 1 y 2 y los avanzados 3 y 4, donde ya hay endometrioma. Basta que digamos endometrioma y es estadio 3. Y si encima hay adherencias, dolor, pelvis congelada, es estadio 4. Las ubicaciones son diversas, como se ha mencionado. En la coloración física lo que vemos es un útero fijo y doloroso. Normalmente se mueve, no debe doler. Fijo y doloroso ya nos dice que es endometriosis. ¿Cuál es el gold estándar del diagnóstico de endometriosis? Es la laparoscopía diagnóstica. Y mejor si se hace un pedacito. Si se hace un pedacito, el patólogo va a encontrar que hay glándulas endometriales. Las pruebas de laboratorio son diversas, sobre todo el antígeno carcinoide 1990 o el CA125 están elevados. No se trata de cáncer, pero hay que entrar en el diagnóstico diferencial del cáncer de ovario. Si tenemos un endometrioma, puede ser un endometrio carcinoma. Entonces, ¿cómo se ve? Como ustedes ven, es un quiste con contenido en vidrio esmerilado o cierta relación a la tomografía que puede haber adherencias, ¿no?, de los intestinos. Los diagnósticos de imagen, las diferentes formas y la laparoscopía es un montón de signos, sobre todo los gránulos de pólvora, las ventanas blancas, etc. Hay un montón de signos. ¿Qué hace el tratamiento? Es en función de lo que la paciente se aqueja. ¿Por qué viene la paciente presuntamente con endometriosis? Pero por dolor, por infertilidad. Entonces, uno se pregunta, ¿tiene las 4D? Sí, tiene las 4D, es endometriosis. D, de dismenorrea. D, de dispareunia. D, de dolor pélvico crónico, independiente de si tiene o no relaciones, si está menstruando o no, pero ya le duele de manera constante. Y D, de dificultad para embarazarse. Las 4D
de la endometriosis. Y en función de las expectativas de la paciente es el tratamiento. La paciente viene, doctor, no puedo embarazarme, me han dicho que tengo endometriosis. Ah, ya, tómate AINES. Es en función de lo que la paciente quiere. Si no le duele, pues no se hará tratamiento para el dolor. Vengo porque quiero embarazarme, el tratamiento está dirigido esencialmente en esa dirección. Doctor, no me interesa embarazarme. Ya he desistido de ello. Lo que me mata es el dolor. Tráteme por el dolor. Entonces, y otras vienen, doctor, me duele, pero a mí quiero embarazarme. Por favor. Entonces, es en función de las expectativas de la paciente que se asume el tratamiento. Si lo que predomina es el dolor, pues tenemos desde lo más simple, que es un AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ¿no? En las dosis correspondientes, en función del dolor, estamos dando el tratamiento correspondiente, ¿no? Si tiene gastritis, digamos, puede ser Levodopa, etcétera, protegen en parte la mucosa gástrica, ¿no? ¿Cuál es el tono que debemos bajar? Es el tono estrogénico. Si los estrógenos están generando mayor actividad endometriósica, tenemos que bajar el tono al punto tan extremo de producir una menopausia artificial. El danazol disminuye, ¿no es cierto?, el tono, los progestágenos disminuyen el tono estrogénico, pero lo que le elimina totalmente es que no se produzca FSH ni LH. ¿Quién hace eso? Los agonistas o antagonistas de la NRH. Así como en un momento hemos querido detener el proceso de la pubertad por pubertad precoz, en este caso queremos eliminar la producción de estrógenos, le damos lo mismo. Triptorelina 3.75 miligramos intramuscular cada mes por un tiempo prudencial. Porque no vamos a extender demasiado, que le vamos a producir osteoporosis, atrofia, problemas serios que produce la hipostrogenemia. Por lo menos 6 meses para que el tono baje de manera importante, y después le daremos algo que baje los estrógenos, pero que no le produce osteoporosis. Entonces ya es cuestión de arte en función de lo que sea. Inhibidores del anastrozol y todo eso como el letrozol. Y cuando esto ya no es posible o no es suficiente, concomitantemente el médico con el quirúrgico, ¿no? Todo parte de la laparoscopía, que es un procedimiento quirúrgico, por lo menos para diagnóstico, para liberar adherencia, para tomar una biopsia, para estar seguros que se trata de un endometriosis, para que sea efectivo las hormonas que podamos utilizar. Y si eventualmente el dolor es tan grande, no será suficiente cauterizar, sacar endometriomas, una otra cosita, sino incluso tenemos que sacar el útero, trompas y ovarios, porque son causa de sus focos endometriales por el del dolor. Si tienen alguna pregunta, yo con el mayor gusto, no les agradezco. Adelante. Muchas gracias.